Diputado Albornoz, diputado Alicey, diputado Allende, diputado Almada, diputado Almará, diputada Almirón, diputada Angerosa, diputada Bargaña, diputado Bisoni, diputado Arrichón, diputado Federic, diputado Flores, diputado Fontaneto, diputado Jaquinchuk, diputado Lara, diputado Mendoza, diputado Monge, diputada Monjo, diputado Navarro, diputada Pros, diputada Rodríguez, diputada Romero, diputado Ruberto, diputado Rubio, diputado Schmunk, diputado Sosa, diputada Strata, diputado Ulloa, diputado Uranga, diputado Ángel Vázquez, diputado Hugo Vázquez, diputado Viale, diputado Viano, diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 29 señores diputados. Con la presencia de 29 señores diputados, queda abierta la quinta sesión ordinaria del 135 periodo legislativo. Tiene la palabra el diputado Federico. Gracias, señor presidente. Para justificar la inexistencia del diputado Lisandro Viale, que por cuestiones inherentes a la actividad política se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Se toma nota. Diputado Almarán. ¿Eh? Para justificar la ausencia del diputado Hugo Vázquez por temas particulares. Queda justificado. Comunicó a la presidencia el diputado Alicegui también de su ausencia por un tema que recibió un premio el hijo y quería estar presente. Llerosa. Se toma debida nota. Corresponde el turno de izar la bandera nacional al diputado Ángel Vázquez y la bandera de Entre Ríos al diputado Osvaldo Viano. Por secretaría se dará lectura al acta de la cuarta sesión ordinaria. Tiene la palabra el diputado. Presidente, de no haber observaciones de los diputados, pedir que se omita la lectura y se dé por aprobada. Hay una moción del diputado Navarro, hay asentimiento. Por prosecretaría se dará lectura de los asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir que omitir la lectura y si los diputados quieren hacerse copia de los mismos, lo pidan por secretaría. Hay una moción de omitir la lectura aprobada. Proyectos de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, según lo acordado en labor parlamentaria, para pedir la reserva de los proyectos de resolución identificados con los números de expediente 20.259, 20.297, 20.295, 20.297, 20.298 y 20.300, y que se remitan el resto a las comisiones indicadas en el estratín. Si hay asentimiento, se procederá de acuerdo a lo indicado por el diputado. Hay asentimiento. Proyectos fuera de lista. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso
de los siguientes proyectos que tienen con los números de expedientes, número 20.301, pedir su ingreso y se gire a comisión. El expediente 20.302, pedir su ingreso y se reserve en secretaría. El expediente 19.897, su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente 19.938, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente 20.262, su ingreso y su reserva en secretaría. El 20.264, su ingreso y reserva en secretaría. Y el expediente 20.265, su ingreso y se reserva en secretaría. Se va a votar la moción formulada por el diputado Navarro. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobada. Se procederá según lo indicado. Corresponde el turno de los homenajes. Diputada Bargaña tiene la palabra. Leer un homenaje al recientemente fallecido escritor Gabriel García Márquez. El 17 de abril pasado, a la edad de 87 años, moría en Ciudad de México uno de los grandes exponentes de la literatura universal, Gabriel García Márquez. Nacido en la caribeña ciudad de Aracataca el 6 de marzo de 1927, fue el creador de un territorio eterno llamado Macondo, donde la realidad convive con la imaginación, los mitos, el sueño y el deseo. Muchos años debieron pasar hasta que en 1982, al recibir el Premio Nobel de Literatura, enfundado en su guayabera blanca, en su identidad caribeña y en su orgullo latinoamericano, decía: la primer condición del realismo mágico, como su nombre lo indica, es que sea un hecho rigurosamente cierto y que, sin embargo, parece fantástico. Comenzó a publicar desde 1947. Su primer publicación, un cuento llamado La Tercera Resignación, al que le siguieron más de 40 obras que incluyen cuentos, novelas y crónicas periodísticas. Pero la gloria le llegó en 1967, con 100 años de soledad, el libro más leído de autor americano, el más leído de Argentina también. A propósito, nos preguntamos, ¿cuál ha sido la potencia, qué ignota y latente latinidad anida en el corazón de los argentinos, que los ha hecho sentirse tan identificados y tan cerca de la obra de este colombiano? Gran literato y gran periodista, uno enriquecía al otro, y ambos confraternizaron, dando oportunidad a que pudiéramos recorrer una literatura mágica, pero a la vez crónicas y reportajes expresados con un rigorismo profesional que llevó al más reconocido periodista del siglo XX, Ryszard Kapuscinski, decir de Gabo: su gran mérito consiste en demostrar que el gran reportaje es también gran literatura. 100 años de soledad, El otoño del patriarca, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, El náufrago, El amor en los tiempos del cólera y Noticias de un secuestro fueron algunas de sus obras más reconocidas, no solo por el extraordinario despliegue y conocimiento de la técnica del género, sino por constituir una de las prosas más poéticas de la literatura universal. De su vasta trayectoria y de su prolífera existencia, es mi intención destacar al hombre público, al conocido Gabo, militante de la causa americana, aquel que dijo: para mí fundamental es el ideal de Bolívar, la unidad de América Latina. Es la causa, es la única causa por la cual estaría dispuesto a morir. En 1996, atravesado por la desesperante situación de conflicto que enlutaba a Colombia, escribe Noticia de un secuestro, su trabajo periodístico más reconocido, basado en la historia real del secuestro de varias figuras de Colombia durante la época del narcoterrorismo, a inicio de los años 90, con la autoría de Los Extraditables.
En esta crónica, con una pluma elegante y un ritmo infernal, reconstruye un momento crítico de la historia colombiana. La reconstrucción es estricta y el suspenso se vuelve extraordinario. Su objetivo es hacer mirar a Colombia a sí misma para darle un sacudón desesperado que la corriera del cauce del baño de sangre en el que había caído. Ese es el hombre público, el literato comprometido, que en el año 2005 se expresa repitiendo: «Llevo conspirando por la paz de Colombia casi desde que nací». Con el tiempo, aquel hijo de la lejana Aracataca llegaría a la cima de la popularidad, amado y reconocido por grandes dirigentes y políticos de todo el mundo, con quienes repetidas veces compartió amistad, como sucedió con Fidel Castro. Con su simple y llana sinceridad y la agudeza del periodista experimentado, percibió muchas veces la embriaguez y la soledad del poder. Al pisar sus últimos años aseguraba que la fama perturba tanto el sentido de la realidad como el poder. Al cerrar sus ojos lentamente, dejó latente un sueño que solía repetir como al pasar: «Yo creo que todavía no es demasiado tarde para compartir una utopía que nos permita compartir la tierra». Y así nosotros, latinoamericanos, que tanto le debemos a quien tanto nos habló con sencillez y belleza de nosotros mismos, ante su muerte le dedicamos este homenaje, recordándolo como a un patriarca y como a un amigo. Gracias, diputado. Diputada Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a coincidir en el homenaje a Gabriel García Márquez. Murió el pasado 17 de abril un señor de las letras de Latinoamérica, junto con Roa Bastos, con Jorge Amado, con Ciro Alegría, con tantos, con Sábato, con nuestros Sábatos, marcaron un tono, un estilo de escritura latinoamericana. En especial este hombre colombiano, nacido en Aracataca, describía con una magia muy rica de vocabulario, desafiando las reglas de la gramática, desafiando las reglas de la puntuación también en algunos de sus libros. Podemos considerarlo un escritor, novelista, cuentista, pero a su vez un enorme periodista. Escuchaba en estos días en que se recuerdan mucho sus obras, que en las escuelas de periodismo de todo el mundo se enseñan algunas de sus obras precisamente como ejemplo de cómo hacer una crónica, como ejemplo de cómo hacer una entrevista. Es decir, se lo pone como ejemplo en nuestras universidades al formar periodistas. Por supuesto que recordar a García Márquez nunca puede escindirse de recordar su obra más conocida, que es 100 años de soledad, publicada por allá por 1967, que le valió el premio Nobel en 1982. Pero fue un escritor muy prolífico. Escribió crónicas, escribió notas periodísticas. Recuerdo una muy linda nota periodística que le escribía a los profesores de literatura, a los profesores de idioma, y que él le contaba que cómo no se podía interpretar, o cómo también los desafiaba y les decía cómo le erran al intentar que los alumnos interpreten lo que quiso decir el escritor. En realidad la obra del escritor se trasciende lo que el escritor quiso decir, y déjenlo jugar al alumno con su imaginación y dejen leer lo que él quiere leer de este realismo mágico del que era un ejemplo. Aparte de recordar 100 años de soledad, que muy probablemente muchísimos de nosotros leímos en nuestra escuela, en la escuela secundaria, o en algunas obras leímos en la primaria, quiero en este homenaje recordar dos joyas de García Márquez,
dos o tres joyas. Relato de un náufrago, que es una historia verídica de Luis Alejandro Velasco, que fue una persona que naufragó y que estuvo 10 días en el mar y fue rescatada por unos aldeanos de una aldea cercana, y él hace la crónica, que es una crónica novelada, de ese... Bueno, es un libro que si uno lo comienza no lo puede dejar hasta que lo termina. Son esos libros que a uno lo siguen. Lo mismo ocurre con la aventura de Miguel Litting, Clandestino en Chile. Esa obra es una joya también, que nos cuenta cómo hizo también basado en un episodio real, cómo hizo un cineasta chileno para en plena dictadura volver a Chile y, disfrazado de un turista italiano, filmar cómo era la realidad de Chile en la dictadura de Pinochet. Y realmente es un libro que ocurre lo mismo que con muchos de los libros de García Márquez. Uno empieza a leerlos, una pequeña obra, porque no es una gran novela enorme en cuanto a su volumen, pero es tan importante porque pinta la experiencia de alguien que ingresó durante la dictadura a Chile y en forma clandestina filmó lo que era la dictadura de Pinochet. Lo mismo ocurre con el relato con Noticias de un secuestro, donde, como decía la diputada Bargaña, relata de varios secuestros ocurridos en su Colombia natal, hace una historia y relata la triste realidad de Colombia por la violencia imperante, por los episodios que vivió en el siglo XX y en parte del siglo XXI su Colombia natal. García Márquez fue muy grande y seguirá siendo muy grande, y junto con los otros escritores que en Latinoamérica desarrollaron la imaginación, siguieron su impronta en el realismo mágico o se inscribieron en esa corriente de escritores latinoamericanos, entre ellos hay una cuestión fundamental a destacar, que era el compromiso que ellos también tuvieron en su vida, aparte de con las letras, con el pueblo, con sus pueblos, ¿no es cierto?, con el compromiso con sus sociedades, mostrar los problemas y mostrar la riqueza de nuestra Latinoamérica y siempre con una visión altamente ponderable, porque transmitían sus ideales y transmitían sus valores. Me parece que el homenaje que nosotros le hacemos a le podemos hacer hoy a García Márquez es adentrarnos aún más en su obra, leer algunas más, porque obviamente no lo hemos leído. Yo no me di cuenta hoy de lo poco que he leído de García Márquez, porque realmente es una obra tan prolífica que nos falta mucho por aprender, y rescatarlo como uno de los nuestros, porque lo que contó García Márquez en sus novelas, en sus crónicas, son historias que son comunes en nuestra Latinoamérica. Bueno, me parece que García Márquez va a vivir en nuestro corazón y en el corazón de nuestros hijos y nietos durante muchos años. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Si no va a haber más un homenaje, que ha rendido el homenaje a un gran escritor, por supuesto, y un hombre que va a perdurar entre nosotros. Corresponde las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.879, por el cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la resolución número 62/139 de la ONU, que declara el día 2 de abril como Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.938, por el cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional número 26.689, normativa sobre el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración, necesitamos 2/3 de los votos. Aprobado.
Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Droga, Adicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.262, por el cual se exceptúa de la aplicación de la Ley Provincial número 7.413 y del artículo 6º de la Ley Provincial número 9.892 a los docentes e instructores residentes siempre que realicen tal actividad dentro del mismo efector en donde posea un cargo la persona. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los votos presentes, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.264, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de 2 inmuebles ubicados en San Jaime de la Frontera, Departamento Federación, efectuado por la Municipalidad y con destino a la construcción de una escuela de educación técnica. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.265, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en La Roque, departamento Gualeguaychú, y efectuado por la Municipalidad con destino a la construcción de la Escuela de Educación Técnica número 4. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de tratamiento sobre tabla, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. Se encuentra reservado los proyectos de resolución bajo los siguientes números de expediente: 20.295, 20.297, 20.298, 20.300 y 20.302. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, solicito, tal cual como se acordó en la reunión de la labor parlamentaria, pedir en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente considerarlo de la misma manera. Hay una moción, se requieren 2/3 de los presentes, aprobado. En consideración los proyectos sobre los que se aprobó tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Droga, Adicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley bajo número de expediente 19.879, por el cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la resolución número 62/139 de la ONU, que declara el día 2 de abril como Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Se pone en consideración en general. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En particular, artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. El artículo 4 es de forma que de aprobado pasa en revisión al Senado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones de Droga, Adicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 19.938, por el cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional número 26.689, normativa sobre el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. Tiene la palabra el diputado Esmú. Gracias, señor presidente. Solicito poder leer algo. Respecto al tratamiento que se le ha dado en la Comisión de Salud al expediente 19.938, que obedece fundamentalmente a la creación de un centro de referencia epidemiológico de malformaciones congénitas y enfermedades poco frecuentes en la provincia de Entre Ríos, a través de la cual nuestra provincia adhiere a la ley nacional, la 26.689, que tiene que ver con las dos cosas, o sea, tanto las malformaciones congénitas como lo que es las enfermedades poco frecuentes. Entendemos que las malformaciones congénitas se dan fundamentalmente o excepcionalmente intrauterino, cuando la criatura está en gestación, y aquellas otras que son las enfermedades poco frecuentes que tienen que ver en el desarrollo del crecimiento de la persona, sea varón o mujer, puede ser en la edad de la niñez, en la adolescencia o también en la adultez, que son fundamentalmente las enfermedades poco frecuentes.
Y hablamos de enfermedades poco frecuentes cuando, de acuerdo a las estadísticas, que se plantean aquellas enfermedades que por ahí no superan las 5 personas por cada 10.000 habitantes o 1 por cada 2.000. Pero lo importante que se plantea en este proyecto es la creación del Centro de Referencia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas en la provincia de Entre Ríos, que es CRENSER. Y esto tiene que ver fundamentalmente con articular a través de 2 centros en nuestra provincia, tanto como es en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, que si bien ya se está trabajando, y también en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, a los efectos de ser los centros de receptoría que también se plantea la obligatoriedad de denunciar estos casos de recién nacidos o la probabilidad de malformaciones, tanto en la parte pública de la salud pública como también en el sector privado, a los efectos de tener un registro, de obtener y almacenar información, de concentrar información en historias clínicas, de utilizar un protocolo de admisión, de sistematizar material informativo, de proporcionar información y datos estadísticos, índices de estudios y procedimientos diagnósticos e implementar un sistema informativo. Esto es, digamos, lo que tiene este CRENSER, que es el que va a recepcionar del ámbito de toda la provincia, tanto en la parte pública como privada, todo lo que sea malformaciones congénitas o aquellas enfermedades poco frecuentes, a los efectos de sistematizar esto que nos ocurre. Y se dice que las enfermedades poco frecuentes, si bien afecta a 1 cada 2.000 nacidos, pero en global, en nuestra República Argentina, existen más de 3.200.000 pacientes con enfermedades poco frecuentes. La idea también del espíritu de la ley tiene que ver con llegar a través de la ciencia, de los profesionales que estén abocados a este estudio epidemiológico, llegar con la prontitud para llegar a un diagnóstico rápido, porque muchas veces los pacientes con enfermedades poco frecuentes, tanto él como su familia, andan deambulando por distintas secuencias médicas, llámese hospitales, llámese institutos privados, a los efectos de arribar a un diagnóstico certero y concreto, y muchas veces se pierde el tiempo y esto hace o impide un tratamiento eficaz y efectivo a los efectos de paliar una enfermedad en tiempo y forma. Dentro de las enfermedades poco frecuentes existe un sinnúmero de enfermedades que por ahí en el común nos toca de cerca de ver distintas enfermedades o patologías, como son la colitis ulcerosa, por así nombrar, enfermedad de Crohn, enfermedad de Huntington, acondroplasias, hiperinsulinismos, miastemia gravis, neurofibromatosis, etcétera, un sinnúmero de enfermedades que a los efectos de poder contribuir desde la salud pública y llevado adelante por el Ministerio de Salud de nuestra provincia, la creación de este CRENSER a los efectos de aliviar y llegar en tiempo y forma con los diagnósticos y de brindarle un derecho
a todos y cada uno de los necesitados, tanto aquellos niños nacidos con malformaciones congénitas y los que presentan enfermedades poco frecuentes, proveerle de un sistemático diagnóstico a los efectos de que tenga la posibilidad de iniciar prontamente un tratamiento adecuado, que si bien sabemos que por ahí muchas de ellas son, o la mayoría, son crónicas, pero le asegura y le mejora la calidad de vida. Por ello es que desde la Comisión de Salud, donde se aprobó por unanimidad el expediente 19.938, solicitamos a la Cámara que dé por aprobado este expediente, que ya tiene media sanción en senadores. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a poner en consideración en general. Quien esté por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado; artículo segundo, aprobado; artículo tercero, aprobado; artículo cuarto, aprobado; artículo quinto, aprobado; artículo sexto, aprobado; artículo séptimo, aprobado; artículo octavo, aprobado; artículo noveno, aprobado; artículo décimo, aprobado; artículo decimoprimero, aprobado; artículo decimosegundo, aprobado; el artículo decimotercero, de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.262, por el cual se exceptúa de la aplicación de la Ley Provincial número 7.413 y del artículo 6º de la Ley Provincial número 9.892 a los docentes e instructores de residentes, siempre que realicen tal actividad dentro del mismo efector en donde se posee un cargo. Diputado Edmundo, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Para referirme al expediente 20.262, también tratado en la Comisión de Salud, y esto tiene que ver especialmente con aquellos docentes instructores profesionales que tienen a su cargo la instrucción de médicos residentes, que en el ámbito de la provincia de Entre Ríos se lleva a cabo a los efectos de que no tengan incompatibilidad horaria, porque estos docentes por ahí son trabajadores públicos en el ámbito de los hospitales y hasta el día de hoy cuentan con incompatibilidad horaria o incompatibilidad de cargo y no pueden ejercer la docencia como instructores y formadores de profesionales especialistas. Así que este proyecto o este expediente, el 20.262, cuenta de 2 artículos y ha sido también aprobado en la Comisión de Salud por unanimidad. Solicito a los demás integrantes del cuerpo su aprobación a los efectos de viabilizar este expediente. Gracias, señor presidente. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va a poner en consideración en general. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado; artículo segundo, aprobado; el artículo tercero, de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.264, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de 2 inmuebles ubicados en San Jaime de la Frontera, departamento Federación, efectuada por la Municipalidad y con destino a la construcción de una escuela de educación técnica. Si no se va a hacer uso de la palabra, se va a poner a consideración en general. Quien esté por la afirmativa, se va a expresarlo. Aprobado. Artículo primero, aprobado en particular. Artículo segundo, aprobado. El artículo tercero, de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 20.265, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en La Roque, departamento Gualeguaychú, efectuada por la Municipalidad y con destino a la construcción de la Escuela de Educación Técnica número 4. Se va a poner en consideración en general, quien esté por la afirmativa si va a expresarlo. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. El artículo tercero de forma queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos de resolución identificados bajo los expedientes número 20.295, 20.297, 20.298, 20.300 y 20.302, para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. En consideración, quien esté por la afirmativa si va a expresarlo. Aprobado, quedan sancionados, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.